sistema de transporte integrados y masivos, como megaproyectos para el mejoramiento de la calidad de vida. Vamos a dar la bienvenida a Juanita. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la universidad por la invitación y muchas gracias a los organizadores. Yo estoy muy contenta de estar en Cali hablando de sistemas de transporte. No sé si ustedes saben, pero Colombia es reconocido a nivel mundial por la implementación de los sistemas de transporte y especialmente por los transportes BRT, que son los transportes como el Transmilenio, como el mío en Cali. Entonces me parece muy interesante que tanto en Cali como en el sector académico de la ciudad haya un interés por estos temas y los motivemos también a ustedes a participar y a ver cómo la ingeniería industrial cabe dentro de estos proyectos. Es muy importante la participación de ustedes como ciudadanos, como ingenieros, como profesionales jóvenes y de parte de la universidad como sector académico importante del país. Bueno, la presentación está dividida en 4 componentes, en 4 temas grandes. Primero vamos a hablar sobre cómo se originan los sistemas de transporte o la política de transporte en Colombia y cuáles son las características de esos sistemas que se están implementando en el país. Luego vamos a hablar un poco de cuáles son los componentes que generan mejoramiento en la calidad de vida. ¿Por qué decimos que son megaproyectos? Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a hacer un énfasis especial en el tercer punto respecto a los impactos ambientales para contextualizar también un poco en el marco de este ciclo de conferencias y finalmente vamos a ver las etapas de un proyecto de estos de sistemas de transporte y cómo la ingeniería industrial encaja dentro de esas diferentes etapas para ver cómo se involucra la ingeniería industrial en el contexto de un sistema de transporte masivo o integral. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. Entonces, origen y características de los sistemas de transporte en Colombia. No sé si ustedes saben, pero la población de Colombia cada vez más se concentra en las principales ciudades, en las ciudades cabeceras del país, en las ciudades capitales de los departamentos. Esa concentración en las ciudades en este momento está en el 74%, bueno, en el 2005, que fue la última encuesta que tuvimos con el DANE, estaba en el 74%, es decir, el 74% de los ciudadanos de Colombia viven en las principales ciudades. Eso es una densificación muy importante y que teniendo en cuenta que la mayoría pertenecen a estratos bajos, vemos en esta diapositiva, miren, esta es los estratos socioeconómicos de Cali por hogar. Entonces, el 80% de los ciudadanos de Cali pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. ¿Eso qué significa? Que son personas que no tienen poder adquisitivo para tener un carro, para tener un vehículo, para solucionar independientemente su problema de transporte. Aquí vemos el resultado de eso, que significa la mayor cantidad de los ciudadanos de Colombia se deben movilizar en transporte público. Por eso tenemos un aumento significativo de la cantidad de viajes en las principales ciudades del país. Ese aumento en la cantidad de viajes es un problema que tiene que resolver el Estado, porque el Estado es el que proporciona el servicio público de transporte. Entonces el Estado tiene que buscar una política para poder prestar un sistema de transporte, prestar un servicio de transporte que se acople a los requerimientos de los usuarios, a los requerimientos de la demanda. Entonces, para contextualizar un poco, primero hablemos de cómo era el transporte público antes de la implementación de estos sistemas y qué buscábamos mejorar o qué buscaba el gobierno nacional y los gobiernos locales mejorar a la hora de implementar los sistemas de transporte. Entonces tenemos unos altísimos niveles de congestión. Como vemos aquí, hay una congestión importante por vehículos privados y aquí quiero hacer un énfasis
porque para poder atraer usuarios del vehículo privado, el sistema de transporte tiene que ser un sistema eficiente, tiene que ser un sistema que tenga un buen nivel de servicio, que sea fiable, que si yo espero que el bus va a pasar en 5 minutos, en 2 minutos el bus pasa. Sí, entonces para poder atraer esos usuarios, los sistemas de transporte tenemos que mejorar todavía aún más. O sea, aquí vamos a hablar de algunas mejoras que ya se han generado en la calidad de vida, pero para poder atraer más y más esos usuarios que viajan en vehículos privados y que generan estos niveles de congestión, porque cada uno de nosotros genera estos niveles de congestión cuando va en su vehículo, es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, pero que el Estado no le puede pedir bájese de su carro si no le está proporcionando un buen servicio de transporte. Entonces se ha avanzado mucho, pero tenemos también mucho que avanzar para poder atraer esos usuarios. Tenemos también los niveles importantes de congestión debido a los vehículos, que es la denominada sobreoferta, es decir, tenemos mayor cantidad de buses del transporte, digamos, corriente, que es el transporte colectivo, de los que realmente se necesitaría si tuviéramos un sistema organizado. Y tenemos un tema delicado en relación con el desorden. Nosotros cruzamos las calles por donde sea porque el bus me para en cualquier sitio. Yo saco la mano y el bus se detiene. Entonces hay un nivel de desorden que nos trae problemas delicados de accidentalidad. Entonces tenemos altos niveles de accidentalidad en las vías urbanas de Colombia. Y tenemos un conductor que es el encargado no solamente de conducir, sino también de recoger el peaje, de darle el acceso al vendedor ambulante. Tiene una cantidad de responsabilidades de este conductor durante 14-16 horas que trabaja en el día. Entonces, el conductor en el transporte colectivo o en el transporte corriente se vuelve una figura muy importante y tenemos que bajarle niveles de responsabilidad porque se tiene que dedicar a conducir, a encargarse de que no haya esos niveles de accidentalidad. Entonces, en el nuevo esquema vamos a ver un cambio importante en las funciones del conductor y también de sus condiciones laborales, porque estas son personas que, como decía, trabajan entre 14 y 16 horas y dependiendo de la cantidad de usuarios que atiendan es su remuneración. Entonces ellos van atravesando, se van parando en cualquier sitio para poder atender a esos usuarios y poder tener al final del día una cantidad importante de dinero para poder atender sus necesidades familiares. Tenemos también unas condiciones muy deficientes de accesibilidad. Las personas en silla de ruedas, las personas con algún tipo o condición de discapacidad tienen un acceso muy complicado al transporte público, entonces esos también son componentes que hay que mejorar. Y el desarrollo urbano, definitivamente antes de los sistemas masivos de transporte en Colombia no había una relación entre el transporte público y el desarrollo urbano de la ciudad. Estaban completamente separados y no puede ser así porque la ciudad tiene que tener una base urbana de desarrollo y encima de esa base tenemos que poner el transporte público. No podemos tener el desarrollo urbano y las condiciones, digamos, de urbanización, de densidad de diferentes zonas separadas al transporte público y menos en unas condiciones tan, digamos, tan feas de ciudad. Tenemos que mejorar el entorno de la ciudad. Y bueno, los niveles de contaminación que se marcan muy bien también en el tema de este ciclo de conferencias, tenemos niveles de contaminación altísimos que van no solamente relacionados con la edad de los vehículos, sino también con el tipo de conducción. O sea, si un conductor frena, arranca cada vez que le sacan la mano, eso genera mayores niveles de contaminación. Y si tenemos una sobreoferta de vehículos, con mayor razón tenemos más niveles de contaminación. Si tenemos una persona por cada vehículo, que es lo que hacemos los usuarios de transporte privado, también tenemos mayores niveles de contaminación. Entonces eso hay que cambiar. ¿Y cómo buscaba el gobierno nacional cambiar esto? Primero, identificó esas debilidades, que digamos son unas debilidades, tenemos primero unas debilidades estructurales que son una debilidad institucional. La Secretaría de Tránsito en Cali, la Secretaría de Movilidad en Bogotá, las diferentes secretarías de tránsito en las diferentes ciudades principales de Colombia no tienen una capacidad técnica para afrontar, diseñar y exigir a los prestadores del servicio de transporte público que hagan un buen servicio. No hay forma ni técnica ni hay una normativa clara, o no había antes de los sistemas de transporte masivo. Entonces, ese es un componente que también se buscó mejorar.
Esas causas estructurales generaban lo que ya vimos del tema de sobreoferta, de rutas y operación inadecuada muchas veces. No sé si ustedes son conscientes que la mayoría de las personas de los estratos bajos viven en las zonas periféricas de las ciudades. Estas personas no tienen fácil acceso al transporte público y no lo tienen porque las rutas no pueden subir hasta donde llegan. ¿Por qué? Porque no hay vías, porque es inseguro, porque sí, esas son como las dos principales razones. Entonces hay problemas de accesibilidad a los sectores menos favorecidos, los sectores que más utilizan el transporte público. Entonces no es lógico, ¿sí? Tenemos que buscar también generar que esas personas que utilizan transporte público tengan un buen nivel de accesibilidad. Entonces aquí también tenemos un tema de mejora de la infraestructura. Hay un tema que vemos acá abajo. Que vemos acá, que es subutilización de la infraestructura. Nosotros tenemos un espacio físico en las vías disponible para el transporte. Si cada uno de nosotros, miren, el índice de ocupación de los vehículos privados que tenemos cada uno de nosotros es de 1.4, es decir, en promedio hay 1.4 personas metidas en cada carro que hay en la ciudad. Si esa es la ocupación que vamos a tener, la subutilización de ese espacio de vía es impresionante. Si tenemos unos vehículos más grandes, más adecuados para poder tener mayor ocupación de los vehículos, vamos a tener una mejor utilización de la infraestructura, un mejor uso del espacio físico que tenemos, porque no podemos construir y construir y construir vías. Eso no es sostenible, eso no es real, no hay el espacio para eso. Entonces ahí hay un problema delicado. Entonces ya vimos el tema de los problemas que tenemos, y esto nos genera unos impactos negativos en el transporte. Tenemos unos tiempos de viaje muy largos, especialmente para estas personas que viven en las áreas periféricas. Tenemos una calidad del servicio muy deficiente. La fiabilidad de lo que estamos hablando, si yo espero que el bus llegue en 2 minutos, tiene que llegar en 2 minutos, son problemas que existen hoy en día y que están existiendo también con los transportes masivos. Y tenemos una serie de externalidades negativas que son, por ejemplo, los índices de accidentalidad. Hay grandes índices de accidentalidad en los que se encuentran involucrados usuarios, conductores del transporte público. Tenemos unos impactos importantes en el medio ambiente, la congestión, el desarrollo urbano, todos estos temas que vimos en las fotos anteriores. Entonces, el gobierno nacional dijo, vamos a hacer una política de transporte que mejore esas condiciones, que lo mejore, digamos, en las ciudades intermedias, ciudades entre 300 y 600.000 habitantes, y allí están teniendo una política un poco menos agresiva, en la que hay una reorganización del transporte público, hay un control centralizado de esas rutas, hay un recaudo, es decir, el tema de la tarjeta también centralizado, pero no hay una intervención fuerte en infraestructura. Entonces, en esas ciudades intermedias, pues sí hay unos mejoramientos, pero no hay una intervención tan fuerte como la que tenemos en las ciudades grandes de poblaciones mayores a 600.000 habitantes, donde se están implementando los sistemas integrados de transporte masivo. Son masivos porque operan con buses de alta capacidad, entonces hay mayor cantidad de personas en un mismo espacio, en un mismo vehículo. Ese tema de los transportes masivos tiene ya una regulación más adecuada que el Ministerio de Transporte le provee a los gobiernos locales para poder tener un mejor control, es decir, que ahora con el sistema de transporte masivo, en este momento, que en el caso de Cali, digamos, es Metro Cali, ya no es la Secretaría de Tránsito, sino que es Metro Cali, tienen más argumentos, tienen más posibilidades de exigirle al prestador del servicio, ya tenemos más fuerza para exigir. Y tenemos también un tema ya más técnico en esas entidades. Ya, por ejemplo, Metro Cali tiene un área encargada específicamente del diseño de rutas, tiene un área encargada de las vías, o sea, hay una estructura técnica mucho más clara. Y tenemos también ya una política de un uso más eficiente del espacio. Vamos a utilizar las vías de una manera más adecuada, no vamos a ir ya 1.4 pasajeros por vehículo, sino que vamos a tener buses de alta capacidad con mayores niveles de ocupación. Aquí yo quiero contarles un poco sobre cómo es la financiación de estos sistemas. El gobierno nacional, para la construcción de estos sistemas, da el 70% de los recursos, y cada gobierno local debe dar el otro 30% restante. Ese 30% restante sale de la sobretasa a la gasolina que pagamos todos.
principalmente de la sobretasa de la gasolina. Pero durante la operación estos sistemas deben ser autosostenibles, es decir, que ni el gobierno local ni el gobierno nacional le da recursos para la operación de estos sistemas. Lo que quiere decir es que con la tarifa, con lo que cada uno de nosotros pagamos al ingresar al bus o al ingresar a la estación, se tiene que pagar toda la operación del sistema. No hay posibilidades de que el gobierno entregue recursos. Eso es muy raro en términos de sistemas de transporte masivo. Por ejemplo, en los metros, a nivel mundial, hay 2 metros que son autosostenibles, que son el de Medellín y otro metro en Sudamérica. Sistemas BRT como estos, como el sistema mío, como el sistema Transmilenio, se llaman BRT. De esos sistemas, los únicos autosostenibles que tienen que ser autosostenibles son los colombianos. Entonces, hay un tema que incluso conversábamos ahora de venida para acá, y es ¿por qué los buses van tan llenos? ¿Por qué es tan incómodo? ¿Por qué no tenemos mayor cantidad de buses? Y tienen toda la razón, ahí nos falta. No deben ser sistemas autosostenibles. El transporte público es un servicio público, un servicio que el Estado tiene que proveer en condiciones adecuadas. Entonces, hemos avanzado, claro que sí hemos avanzado, tenemos una política mucho más clara, pero en mi concepto nos falta un poco sobre entender que el sistema no tiene que ser autosostenible, el Estado tiene que proveer también una calidad del servicio. Quería hacer como ese paréntesis en esta diapositiva. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de estos sistemas BRT? Tenemos carriles exclusivos que nos permiten tener unas velocidades importantes de operación, y tenemos unos vehículos de alta capacidad. Ya en Bogotá incluso se están utilizando vehículos biarticulados en los cuales caben 260 pasajeros. En Cali, en el resto de las ciudades y en Bogotá tenemos los buses articulados que caben 160 pasajeros, y tenemos los servicios de alimentación que operan con buses padrones, estos se llaman buses padrones, que tienen una capacidad de 80 pasajeros. Estos son buses de mediana capacidad y estos ya son buses de alta capacidad. Hay un componente importante y es el tema del pago. Hablábamos ahora que los conductores antes eran los encargados de recibir el pago, la remuneración por el acceso al bus. Ahora lo hacemos en unas zonas pagas, o sea, yo entro a la estación, pago en el torniquete, valido en el torniquete y ya entro a una zona paga. Cuando yo voy a hacer el acceso al bus, no me tengo que preocupar por dinero, ya el pago está hecho. Entonces, la parada del bus es exclusivamente para que la gente se suba. Entonces hay una subida al bus, un acceso al bus mucho más rápido que si tuviéramos que subir la escalera y además entregarle al conductor el dinero. Entonces allí nos estamos ahorrando tiempo y nos estamos ahorrando tiempo de parada del bus, porque por cada pasajero que se sube al bus yo no puedo esperar 30 segundos a recibirle la plata. No haríamos un uso eficiente de la infraestructura. Cada uno de estos buses en promedio se demora 14 segundos en la estación y 16 segundos entre llega y sale. Son 30 segundos entre los que el bus hace uso de la estación. Si yo recibiera la plata como conductor en el bus, o si tuviéramos que subir la escalera, cada bus se demoraría 5 minutos usando la estación. Entonces, este tema de las zonas pagas y del acceso a nivel nos permite hacer un mejor uso. Tenemos una información al usuario más responsable. Antes teníamos los letreros en los buses, veíamos para dónde va, el que conoce bien, el que no conoce le tocó preguntarle a otra persona, pero ya hay una información directa al usuario, y no solamente una información sino un responsable directo. Si usted tiene un problema en un bus del transporte colectivo, del transporte normal, no tiene a quién acudir, no tiene a quién ir a decirle, mire, es que el conductor de ese bus estaba manejando borracho. No tiene a quién decírselo. Ahorita, como tenemos un ente gestor en el caso de Cali, Metro Cali, en el caso de Bogotá, Transmilenio, hay una cara responsable. Entonces tenemos a quién ponerle quejas, tenemos a quién exigirle, que eso es importante también. Y tenemos un mejoramiento del entorno urbano, todo el tema del urbanismo y todo el tema del paisajismo, que ya está ligado, y que quiero hacer un reconocimiento especial en Cali. En Cali no se compara la intervención en el tema urbanístico y paisajístico que está teniendo Cali contra las que hay en otras ciudades del país. En Bogotá, por ejemplo, tenemos la construcción de las vías y sí, hay un impacto urbano, sí hay un impacto paisajístico, pero el impacto que hay en Cali es drástico. Ustedes ven la diferencia entre la carrera 15 antes y después del mío, es completamente diferente, y es la carrera 15 donde hay vendedores de estrato 2, 3 que están teniendo un mejor entorno urbano. Eso también
es importante para la gente, para los ciudadanos. Bueno, entonces esos eran los sistemas BRT. Les voy a contar un poquito sobre los sistemas integrados. Solamente oficialmente en Colombia hay un sistema integrado, que es el de Bogotá, que apenas entra en operación el próximo año con una gradualidad, pero en Cali, el sistema en Cali tiene también las características del sistema integrado porque va a tener una cobertura total. Entonces, todas las rutas de la ciudad van a estar conectadas con un mismo centro de control, van a estar reguladas por Metro Cali. Eso podría ser un sistema integrado también, sino que hay unas características un poquito diferentes. Tenemos integración de todos los modos. Vamos a tener metro, vamos a tener tren de cercanía, vamos a tener Transmilenio con sus buses de alta capacidad y vamos a tener transporte público colectivo, todo coordinado bajo un mismo mando. Esa es la principal característica, diferentes modos. Vamos a tener también el tema del cable aéreo, también en Bogotá va a haber cable aéreo, así como aquí en Cali va a haber cable aéreo. Entonces, los sistemas integrados migran también a tener una mayor cantidad de modos de transporte, ¿sí? Un esquema de rutas más organizado, ya no paro en cualquier esquina, así yo sea un bus del colectivo, un bus normal, tengo que respetar las paradas. Tenemos una ampliación de cobertura, esa ampliación de cobertura va principalmente a esas zonas periféricas que les comentaba, donde está la población menos favorecida. Tenemos una utilización de lo mejor de la flota, entonces ya no se permiten vehículos de mayor de 10 o 12 años de vida. Ya los vehículos obsoletos salen, no se reciben más porque son contaminadores, porque no prestan un buen nivel de servicio, porque el mantenimiento es costosísimo. Tenemos un sistema integrado de recaudo y de control y de información al usuario, todo está centralizado, el recaudo es cuando yo llego y pago, entonces ahí hay una centralización de los recursos. El control es que bajo un mismo monitor, digamos, en pantallas gigantes y diferentes pantallas, yo tengo el control de lo que está sucediendo en absolutamente toda la ciudad y de informaciones que yo le puedo decir a las personas que están en la estación de San Pascual: mire, el bus, no me sé la ruta de acá, pero la ruta tal está trazada 30 segundos por congestión en tal parte. Eso es información en tiempo real al usuario. Tenemos integración tarifaria, digamos en el sistema integrado de transporte en Bogotá, si tú te subes a Transmilenio y luego transbordas a un colectivo, vas a tener un pago por transbordo de 500 pesos con tarifas actuales. En Cali, por ejemplo, no hay pago por el transbordo. Eso, digamos que creo que le genera problemas a Metro Cali en el sentido de los ingresos que debe percibir, pero para la ciudadanía es supremamente importante. Y cambio del esquema empresarial. Ya no, en este momento, para un operador o para un dueño de un vehículo llegar a operar una ruta, tiene que ir a una empresa afiliadora y decirle: por favor, vendan un cupo para yo operar una ruta. Esa empresa afiliadora le compró sus cupos a la Secretaría de Tránsito. Entonces, todo se maneja como en tres manos. Yo como dueño del bus voy a la empresa afiliadora, le pido el cupo y ese cupo lo tenía la Secretaría de Tránsito. El conductor, a su vez, simplemente se encarga de operar el bus y de pagar un valor fijo al propietario del bus, y el resto, lo que le quede, lo que pueda conseguir de acuerdo con el número de pasajeros que adquiera, va a ser su ingreso. Ya no va a haber eso. Entonces, con los sistemas integrados y con los sistemas masivos ya no hay eso. Ya los operadores se han ganado esa operación a través de una licitación pública donde ha habido diferentes proponentes y ellos han presentado la mejor propuesta. Ellos firman un contrato con el Estado en el cual se comprometen a prestar buen nivel de servicio, con unas condiciones ambientales, con una entrada de flota de acuerdo con las necesidades. Ya tienen unos compromisos contractuales diferentes. Todo esto se conjuga, digamos, en torno al control recaudo y la integración tarifaria. Entonces tenemos una flota con los mantenimientos, con una operación adecuada, un esquema empresarial controlable por parte del Estado, una infraestructura que tiene que estar en buen estado para que los tiempos de viaje se cumplan, porque si tenemos huecos en cada esquina, pues los tiempos no se van a cumplir porque la velocidad va a ser muy deficiente. Entonces tenemos que tener una infraestructura en buen estado. Hacia esto es que se apunta, no es que estemos en esto, hacia esto se apunta. Nos falta un trayecto por recorrer y ahí es donde todos nosotros también como jóvenes, como ingenieros, tenemos que involucrarnos, porque falta muchísimo por resolver en el país. Hemos dado un paso importante y somos reconocidos a nivel mundial por eso, pero nos falta todavía.
En Colombia, ¿en qué estamos? Tenemos ya varios proyectos en operación, tenemos Transmetro en Barranquilla, tenemos Metrolínea en Bucaramanga, Metroplus en el Valle de Aburrá va a empezar a operar el próximo año, el de Cartagena también el próximo año, Megabús de Pereira ya está operando, Transmilenio en Bogotá, Transmilenio hacia Soacha, que es un municipio que queda al sur de Bogotá, también va a entrar a operar el próximo año, y tenemos el mío en Cali. Eso es de transporte masivo, y tenemos sistema integrado en Bogotá. Eso es lo que estamos en este momento en Colombia. Entonces, ¿por qué estos sistemas apuntan al mejoramiento de la calidad de vida? ¿Cuáles son esos componentes que nos ayudan? Miren, reducción de la congestión. Veamos esta fotografía que en el ámbito del transporte es supremamente famoso. Entonces, tenemos una cantidad de vehículos. Estas personas son las que cabrían en esos vehículos. Son estas mismas personas y todas caben en este bucecito. Entonces, este uso del espacio físico es lo mismo que todo esto. Mírenlo en términos más nuestros. Aquí tenemos un trancón de X cantidad de vehículos. Si tuviéramos 3 veces este trancón, llenaríamos un bus de Transmilenio o un bus del mío. Entonces, este es el uso ineficiente que cada uno de nosotros, al subir a un vehículo privado, está generando. No estoy diciendo que esté mal ni estoy regañando a nadie, porque yo también utilizo vehículo privado. Simplemente es un tema de ser conscientes de lo que está pasando y hacia dónde está apuntando estos proyectos. En términos ya no de carros, sino de buses. Entonces, un bus articulado equivale a 3 de estos buses, a 4 de estos y a 8 de estos. Entonces, también uso eficiente del espacio físico. Disminución de tiempos de viaje. Estos sistemas, por tener carril exclusivo, tienen unas velocidades de operación altas, y esas velocidades tienen que mantenerse altas porque la mayoría de estos sistemas se apuntan a tener transbordos. En Bogotá, en Cali, en todas las ciudades tenemos servicios de alimentación que llegan a los portales o terminales, generan un transbordo. El 50% de los usuarios de Transmilenio en Bogotá hacen este transbordo en esos portales o estaciones. Entonces, si el carril no es exclusivo y no tiene una velocidad adecuada, el usuario finalmente va a gastar el mismo tiempo, y no puede ser así. Entonces, por ejemplo, en Bogotá en este momento la operación de Transmilenio es de 27 km por hora versus el transporte colectivo que está en 17 km por hora. Allí hay un aumento de tiempo de viaje y los usuarios en promedio se ahorran media hora en cada uno de sus viajes, es decir, 1 hora al día, que pueden dedicar a estar con su familia, a leer, a lo que sea, pero no a estar montados en un bus. Eso es calidad de vida. Tenemos accesibilidad de los sectores menos favorecidos. Qué pena, algunos de los ejemplos son de Bogotá, pero digamos un sistema que ya lleva 10 años, hay más ejemplos, algunos son de Cali, pero pues me gusta es como contextualizar. Tenemos el programa de vivienda de interés social de acuerdo con el POT de Bogotá, son todas estas zonas con mancha, y las líneas rojas son el transporte masivo con sus zonas de alimentación. Estas son sus zonas de alimentación. Entonces, tiene que darle accesibilidad a los sectores menos favorecidos, y en Cali es igual. Miren, por ejemplo, esta gráfica de aquí. Estos son los usuarios de Metrocali, del mío, de acuerdo con Metrocali. El 80% son estratos 1, 2 y 3. Y aquí nos está contando la troncal Agua Blanca de la fase 2. Esa troncal va a aumentar este valor seguramente de manera importante. En Bogotá ese valor es de 89% y yo creo que aquí va a llegar a ser incluso más importante por la troncal Agua Blanca, que va directamente a uno de los sectores menos favorecidos de la ciudad. Tenemos disminución de la accidentalidad. Por ejemplo, en Bogotá en las zonas aledañas al sistema Transmilenio, una disminución del 50% en los índices de accidentalidad. Aunque hay problemas de accidentalidad dentro del sistema, o sea, hay problemas de choques de buses y problemas de choques de buses principalmente, la accidentalidad, sin embargo, es del 50% menor a la que si tuviéramos transporte colectivo solamente. Y accesibilidad a discapacitados, esta es, digamos, uno de los grandes logros en mi concepto, es poderle dar accesibilidad a las personas en condición de discapacidad, no solamente en la plataforma de acceso al bus articulado, sino también en los buses alimentadores y en las zonas peatonales. Hay ya unas condiciones favorables. El 1% de los usuarios de estos sistemas en las ciudades son usuarios en alguna condición de discapacidad. En el caso de Bogotá, eso puede ser 17.000
pasajeros en un día. Son cifras importantes. Bueno, espacio público, zonas verdes. Metro Cali ha hecho unas intervenciones supremamente importantes en espacio público, no solamente en generación de nuevos espacios, sino en recuperación. Tienen casi 29.000 millones de pesos invertidos, 340.000 metros cuadrados recuperados y 54.000 generados. Zonas verdes, como les digo, para mí eso es algo de destacar de Cali, las zonas verdes. Hay una inversión también supremamente importante, y redes de servicios públicos. Ustedes, me imagino que también como ciudadanos se preguntan por qué las obras tan largas, por qué tanta congestión durante tanto tiempo. Bueno, también se está haciendo una intervención en redes de servicios públicos muy importante. Hay redes obsoletas en toda la ciudad, todo eso se está reemplazando. Redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos, se subterranizan todas las redes, ya no vemos redes de energía colgadas, que eso pone tan feo un corredor, ya están todas subterranizadas. Por ejemplo, en la carrera 15 aquí se cambió una tubería de 40 pulgadas, mire, cae uno súper sobrando. Entonces es importante todas estas cosas que se están haciendo en las ciudades. Y tenemos un impacto ambiental del que vamos a hablar más adelante. Fortalecimiento de la cultura cívica, importantísimo. Cali era reconocido hace muchos años como una de las ciudades más, como la ciudad más cívica de Colombia. Eso definitivamente lo fuimos perdiendo con el tiempo y lo tenemos que recuperar. Tenemos que entender que si se sube un anciano al bus o una persona de la tercera edad o una mujer embarazada, tenemos que cederle la silla, tenemos que entender que por nuestra seguridad tenemos que cruzar por la cebra. O sea, hay muchas cosas que seguramente nosotros por los niveles de educación que tenemos entendemos, pero que la mayoría de la ciudad no entiende, y tenemos que recuperarlo. Para eso son estas diferentes campañas, como la que tiene Megabús, la que tiene Metro Cali con su ARTI, y la que tiene Transmilenio también con su manual del usuario. Formalización del sector transporte, entonces ya no es el transportador que hace lo que quiere, que hace mantenimiento donde quiere, sino que ya hay unas condiciones. Vamos a hacer control por parte del Estado, tenemos unos responsables frente al Estado, que son los operadores, y frente a la comunidad, que es el Estado, o sea, ya hay una entidad responsable. Tenemos unas apropiadas condiciones laborales, entonces, por ejemplo, los conductores ya tienen unas jornadas normales de 8 horas de trabajo, tienen una remuneración fija, un salario fijo, ya no tienen que estarse buscando la plata en las vías. El personal de control y mantenimiento ya no es ese señor que pasa y espera que le dé el señor del bus una monedita por haberle dicho hace cuánto pasó el bus de adelante. Ya tenemos una gente capacitada para eso, tenemos una flota con una edad apropiada para la operación y evitar problemas de contaminación y tener unos buenos niveles de mantenimiento. Y bueno, la industria con todo esto se tecnifica, ya hay ingenieros encargados de estas cosas, ya tenemos una industria mucho más organizada. Y en términos como de reactivación en la economía, pues obviamente las ciudades se vuelven ciudades mucho más competitivas, ciudades mucho más deseadas por todos los sectores a nivel internacional. Bueno, impactos en el medio ambiente. Nosotros, como sistemas de transporte masivo, tenemos una responsabilidad en la reducción de emisiones. El 25% de las emisiones de CO2 a nivel mundial pertenecen al transporte. De esas, el crecimiento es tan impresionante en los países desarrollados que llega a 3.2% anual en los países subdesarrollados, y en los países desarrollados solamente al 1%. Entonces, nosotros como país en vía de desarrollo estamos creciendo esos niveles de contaminación al 3.2%. Tenemos una responsabilidad y tenemos que afrontarla. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esas emisiones? Un proyecto como estos tiene una reducción en diferentes componentes. Tenemos la renovación de la flota, entonces ya no van a ser vehículos con 20 años que botan gases por todos lados, sino que vamos a tener vehículos de máximo 10, 12 años. Vamos a tener un cambio modal, es decir, que ya no vamos a irnos todos en vehículos privados, sino que por tener buenas condiciones en el transporte público nos pasamos a servicios de transporte público como el BRT.
o como los transportes masivos, que generan niveles mucho más bajos de contaminación. Miren la relación entre la contaminación por modos de un brete versus el servicio privado y obviamente versus el taxi, pues el taxi anda por toda la ciudad ocupado o desocupado. Entonces los taxis generan una mucho mayor contaminación. Entonces tenemos por el cambio modal, reducción de emisiones, por la renovación de la flota, por los niveles de ocupación en los vehículos y por la alta capacidad de los vehículos. Si los vehículos no tuvieran alta capacidad, pues no podríamos tener altos niveles de ocupación. Eso, por ejemplo, el tema de mayores tasas de ocupación, pues tenemos que tener clara cómo es la ocupación durante el día. Por ejemplo, tenemos esta es una curva de demanda donde vemos cuántos usuarios se suben al transporte público durante el día. Entonces en la mañana pues hay muy pocos usuarios, hay un pico en una hora pico de la mañana, luego cae y una hora valle en una ciudad como Bogotá puede llegar al 40%, en una ciudad como Cali eso puede subir un poco más porque hay más viajes al mediodía porque las distancias no son tan largas, entonces la gente puede ir a almorzar a sus casas. Y tenemos otro pico en la tarde. Entonces, la oferta de transporte tiene que ir en relación con esto. No podemos tener todos los vehículos operando todo el día porque no es la misma demanda durante todo el día ni durante toda la semana. Durante una semana, los niveles de demanda se mantienen más o menos iguales. El sábado llegan alrededor de un 60-70% y los domingos se caen alrededor de un 30%. Entonces, también tiene que haber relación entre la demanda y la oferta. En el tema de reducción de emisiones, miren, Colombia es el líder a nivel mundial de los proyectos MDL en relación con el transporte. Transmilenio fue el primer proyecto con el cual se aprobó una metodología para la emisión de certificados de emisiones, ahorita les cuento qué es, y ya hay otras ciudades que han ido avanzando, ya Metro Cali ha avanzado, ya ha avanzado también Megabús, ya tenemos otras ciudades que están en ese tema y somos líderes a nivel mundial. Otros proyectos se han ido pegando a nuestra metodología. Entonces, a partir del protocolo de Kioto, tenemos los proyectos en países en vías de desarrollo que buscan tener una certificación de emisiones. Entonces, por cada emisión que cada uno de estos proyectos reduzca, es decir, se compara con proyecto y sin proyecto, lo que se haya reducido es un aporte que está dando el país o el proyecto. Y esas emisiones se venden a los otros países que son desarrollados y que no están cumpliendo sus niveles de reducción. Entonces estos proyectos, además de que están haciendo un aporte a nivel ambiental, están recibiendo unos recursos por esos aportes. No son grandes recursos que nos van a permitir construir vías ni más ni menos, pero son recursos que nos sirven para hacer mejoras y especialmente es un tema de que nos incentiva a cada vez ser más exigentes con los temas de impacto durante la operación. En Colombia hay 13 proyectos que están en proceso de certificación para ser aprobados por las Naciones Unidas para vender certificados de emisión, de reducción de emisiones. Hay otros proyectos, pero digamos, en términos de transporte tenemos 13 proyectos.